Todos los que estamos aquí sentados, sentadas, todos somos productos de nuestro pasado, pero no tenemos por qué ser prisioneros de él. No hay ninguno que esté aquí que no sea el producto de su pasado, de todo lo que le ha acontecido en la vida. Lamentablemente, algunos no son solo productos del pasado, son prisioneros del pasado. Viven anclados en esa prisión. Y hay un delicado equilibrio entre honrar el pasado y perderse en el pasado. Uno tiene que aprender a honrar por las avenidas de la existencia por donde ha atravesado. Es bueno recordar de dónde Dios incluso nos ha sacado, pero hay algo muy peligroso, y lo peligroso es quedarnos estacionados en él. ¿En qué? En el pasado. Y quiero decir algo espero yo, con sabiduría. Pero el pasado es peligroso, aunque tengamos que recordar éxitos y aplausos y momentos de alegría, porque cada día trae su propio afán. Hay personas que están ancladas en un recuerdo negativo y otros anclados en un éxito de hace muchos años, y ahí se perdieron. Y Dios quiere que nosotros entendamos el maravilloso principio por el cual el ser humano solo puede avanzar y vivir. No se puede vivir sin vivir, pero no se puede vivir sin vivir respondiendo al presente y teniendo una expectativa respecto al mañana. Quiero contarles algo muy sencillo que a lo mejor tal vez todos comprendamos, y voy a hacer algunas preguntas de lógica, pero es importante que usted tome en cuenta estas preguntas. Porque nosotros somos seres espirituales. Tú eres un espíritu, vives dentro de un cuerpo. Nosotros no somos el cuerpo. Tenemos un cuerpo, tenemos un vehículo. Por eso, aunque este cuerpo se desgaste y muera y vaya al polvo, seguimos estando intactos en nuestro espíritu. Solo que Dios diseñó este cuerpo para el espíritu que lo iba a habitar. Así que antes de que existiera este cuerpo, existía el espíritu nuestro. Entonces Dios diseñó un cuerpo que tuviera las demandas y las exigencias que el espíritu le ponía. O sea, Dios dijo: necesito diseñar un vehículo que pueda tener las características que el espíritu necesita. Por lo tanto, este cuerpo, diga conmigo, mi cuerpo fue diseñado en función de mi espíritu. Entonces Dios dijo: voy a hacer un cuerpo que sea perfecto para el espíritu que lo habite. Y entonces así diseñó Dios el cuerpo. La pregunta es, fíjense el diseño de nuestro cuerpo. Preguntas lógicas dije. ¿Hacia dónde están dirigidos nuestros ojos? ¿Hacia dónde? Hacia el frente. ¿Y nuestra nariz? ¿Hacia dónde? ¿Y nuestra boca? Hacia el frente. ¿Y nuestros oídos pueden captar más el radio enfrente? ¿Y nuestros pies hacia dónde se dirigen? ¿Verdad que son preguntas lógicas? Pero cuando entendemos el principio de que fue diseñado nuestro cuerpo en función del espíritu que lo iba a habitar, esto es tú, yo, y respondemos estas preguntas que ya lo hicimos, entendemos que nuestro cuerpo fue diseñado siempre para ir hacia adelante, porque nuestro espíritu está diseñado siempre para ir hacia adelante. El problema es que muchas personas se levantan en la mañana caminando físicamente hacia adelante, pero su mente siempre está hacia atrás. Ayer, antier, hace un mes, hace 6 meses, hace 3 años. Y es un contrasentido despertar para caminar hacia adelante y estar anclados triste y lamentablemente en un pasado donde muchos han quedado prisioneros. Porque las cárceles físicas son terribles, pero las emocionales son espantosas. Porque vivir encerrados o cautivos en el pasado determina entonces
prácticamente nuestro estancamiento. Para muchos el pasado, hasta hoy, ha sido una sentencia de por vida. Pregúntate si en algún sentido te has sentenciado como mujer o como hombre en el pasado, si vives tras las rejas de lo que sucedió, si vives tras las rejas de lo que aconteció. En un mundo lleno de excusas, en una sociedad acostumbrada a comprar excusas, muchas personas tienen la mala costumbre de autocompadecerse de sí mismos. La autocompasión es destructiva. Es que la infancia que tuve, es que la familia que me hizo falta, es que lo que me hicieron en la secundaria, y es que hace 4 años, y por eso soy así. La autojustificación de un comportamiento, porque muchas personas, en vez de soltar el pasado, se agarran de él para hundirse. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con la vida espiritual? Pues tiene mucho que ver. Porque en gran medida el avance de nuestra existencia puede quedar cancelado, o el crecimiento de nuestra vida espiritual puede quedar cancelado si nosotros no empezamos a soltar, porque solo cuando soltamos somos verdaderamente libres. Ahora les voy a contar una historia que algunos ya saben, una historia real. María era una joven que estaba a la orilla o cerca de la iglesia donde se iba a casar en San Antonio de las Minas. San Antonio de las Minas está aproximadamente a 18 o 20 kilómetros de Ensenada, Baja California, de donde soy originario. Y estaba vestida de blanco para entrar a su boda. Y cuando llegó en el carruaje, en aquel tiempo, se rentaron un carruaje. Y cuando llegaron a la iglesia para casarse, llegó el carruaje, su mejor amiga le dijo: María, no te bajes, le dijo. Arturo todavía no llega. Y a ella le pareció increíble porque su novio, cuando andaban de novios, llegaba temprano a todas las citas. ¿Cómo era posible que en la cita más importante de sus vidas, de casarse, no llegara temprano? ¿Pero qué creen? Arturo nunca llegó. No saben si lo mataron, lo desaparecieron, pero ni siquiera la propia familia de Arturo jamás volvió a saber de él. Eso fue más o menos a las 6 de la tarde que le dijo su amiga: no te bajes. Todavía eran casi las 12 de la noche y la novia estaba envuelta en llanto. Su padre, como pudo, agarró a María, de 23, 24 años, la tomó como pudo, la arrancó de ese lugar porque no se quería mover de ahí, la subió a su carro y se la llevó a su casa. Cuando María llegó a la casa de sus padres, abrió la puerta del carro y salió corriendo, abrió la puerta de su casa, subió las escaleras y se encerró en su cuarto. Pero no se encerró un día ni 2, se encerró más de 6 meses. La decepción, el coraje, la frustración. Una jovencita de 23 años aproximadamente encerrada en su cuarto, porque ustedes deben saber que hay más encarcelados en las casas que en las cárceles. El problema no son las penitenciarías ni los cerezos. El problema es que hay gente que está en su casa y tal vez ustedes conocen a alguien, o ustedes mismos o nosotros mismos hemos estado cautivos simultáneamente, espiritual y emocionalmente, en algo parecido como: no quiero salir de mi cuarto, no quiero ver a nadie, no quiero estar con nadie, no quiero que nadie me moleste, no quiero salir de aquí. Y hay personas que en esas condiciones pueden durar semanas o meses. Bueno, esta joven duró más de 6 meses encerrada en su cuarto y no comía, mal comía, y estaba encarcelada porque no quería hablar ni con sus padres, no quiso ayuda de nadie. Sus padres quisieron mantener cierto distanciamiento en respetar su postura. Le tiraban comida como si fuera un preso, desvelos, gritos, entre muchas cosas. Cuando salió María de su cuarto, prácticamente anémica, esquelética, con problemas psiquiátricos, empezó a hablar sola. Aquella joven empezó a hablar sola por las calles con su vestido de novia. Y entonces le llamaron la novia del pueblo.
Duró 4 años más de vida María y casi a los 28, 29 años murió. La pregunta es, ¿cuándo murió? Y la respuesta es, María murió el día de su boda. Ese fue el último día de su vida. A partir de ese sábado de su boda, donde estaba encantada, emocionada, a partir de ese día, después de una noticia tan atroz, después de una situación que estaba fuera de su alcance, tomó el dolor, se agarró del dolor y se hundió en el dolor. Porque quiero decirte algo con inteligencia espiritual: si tú te agarras del dolor, cualquiera que sea este dolor, cualquiera que sea el dolor que sea, si tú te agarras del dolor, el dolor lo único que tiene es la tendencia a hundir. Y cuando hablo de hundir, hablo de angustia, depresión, depender de medicamentos, tener mal humor, estar airado, enojado, frustrado. Cuando tú te agarras del dolor, en vez de agarrarte del Señor, ese dolor terminará destruyéndote y prácticamente matándote en vida. Porque hay más muertos caminando en las calles que enterrados en un cementerio. Son más los muertos vivientes, que no tienen sueños, que no tienen anhelos, que no sueñan con el mañana, ni siquiera con el ahora, porque siempre están recordando lo que me hicieron, lo que me dijeron, la forma en que me gritaron. Y es que no puedo perdonar esto. Y cuando tú te agarras de aquello, si ese en dado caso es tu caso, no puedes crecer espiritualmente. No puedes avanzar por más oración, por más lectura bíblica, por más asistencias a la iglesia. Tienes que tomar decisiones. Y es verdad que la libertad está en Cristo, pero la libertad de Cristo solo se activa cuando estamos dispuestos a soltarnos. Es muy importante entonces que tomemos en cuenta estos aspectos. Vaya conmigo a Salmo 126. Salmo 126. El pasado no se supera caminando sobre él. De eso debe tener usted claridad. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que ¿qué? No cierre su Biblia. Fíjense la revelación de ese texto. Eso es tremendo. Dice, cuando el Señor hiciere volver en tiempo futuro la cautividad, entonces vamos a soñar. ¿Cuál es el principio aplicable a nuestra vida? Que los cautivos no pueden soñar. Que el que está encarcelado no tiene ilusiones. Que el que está en una cárcel no tiene más que para sobrevivir detrás de esas rejas. ¿Qué planes tiene? Yo he estado en el Cerezo. Aquí tenemos a una psicóloga que trabaja también en eso. ¿Qué sueños puede tener alguien que está condenado a 20 años de cárcel? Tú platica con ellos. A mí me ha tocado platicar con ellos. Ellos no pueden decir, la otra semana vamos a ir de vacaciones a tal día y luego el cumpleaños y vamos a... No pueden más que sobrevivir tras las rejas. Los que están en cárceles no pueden soñar, no tienen ilusiones, no tienen expectativas, solo quieren sobrevivir. Y dice el texto, cuando Jehová hiciere volver la cautividad del encarcelamiento, el cautiverio donde nos encontremos, cuando ya no seamos cautivos, entonces vamos a soñar. Por eso hay muchas personas que no sueñan, porque están cautivos. ¿Y están cautivos en qué? En recuerdos, en momentos dolorosos, en momentos tristes. Y yo sé que para muchos puede sonar difícil, pero tienes que soltarte de cosas como que de niño te hicieron algo, que tu tío hizo algo en contra de tu inocencia, o que tu papá era un alcohólico, un borracho y golpeaba a tu mamá, o que había mucha pobreza y no recuerdas aquellas veces donde no tenían nada ni qué comer y a lo mejor tuviste que robar, y situaciones cuando tú tienes todos esos recuerdos en tu mente y en tu vida. Eso no justifica el presente, porque el futuro no puede estar hacia adelante cuando nuestros ojos y nuestro corazón están hacia atrás. Y necesitamos hacer una cosa, bíblicamente, no emocionalmente, bíblicamente necesitamos hacer una cosa, y es soltar. Y ahorita les voy a explicar qué significa soltar, pero que se les quede este primer aspecto: necesitamos soltar.
Porque cuando tú te adueñas de algo, te pertenece. ¿Sabes por qué muchos no sanan sus heridas? Porque las mantienen frescas con los recuerdos. Cuando tú te recuerda y recuerde y recuerde algo, recuerda, volver a recordar, volver a pensar, lo único que estás haciendo es darle vida a algo que de por sí ya tenía que estar muerto. Y entonces dice el Salmo 126, cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Y entonces dice el 2, entonces nuestra boca se llenará ¿de qué? De risa, y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirá entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El gozo es una consecuencia de la libertad. El gozo, la alegría es una consecuencia natural de las personas que son libres. Las personas que no son libres necesitan gozo. Y muchos, siendo esclavos, buscan el placer en la droga, el alcohol, las mujeres, los hombres, los vicios, las apuestas, porque eso les da temporal o momentáneamente cierta algarabía. Por eso usted nunca va a mirar, si hay programa de televisión o películas, usted nunca va a ver que cuando pasan las cámaras y hay una discoteca con luces, usted nunca va a mirar dentro. Estoy hablando en el sentido de enseñanza, de lo que ellos quieren transmitir, que en una discoteca donde hay de todo y es un prostíbulo, cosas así, usted nunca va a ver gente que está así, ¿no? Aquí en la disco, mira, pues. Usted siempre va a ver la otra cara del fingimiento. Gente moviéndose, bailando, como que agarrando ritmo, unos fumando y todos, porque es un placer momentáneo, porque los esclavos necesitan gozo. Pero como no lo pueden conseguir porque solo se encuentra en Cristo y necesitan soltar cosas, entonces necesitan comprar, necesitan adquirir psicotrópicos, pastillas, momentos, solo para sentir como que están gozosos. Pero cuando se les pasa el efecto, como muchos en su momento tal vez que están aquí, pasaban esos efectos, volvían a la esclavitud de la mente y del corazón. Y la tristeza era peor que aquella noche momentánea de alegría. Porque los cautivos son cautivos mientras no tengan a Jesús. Por eso Jesús dice, si el Hijo, está hablando de Él, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Diga conmigo, tengo que soltar. Mis hermanos, el pasado solo es un punto de referencia. No es un hotel de 5 estrellas. Solo es un punto de referencia. ¿Qué tenemos que hacer con nuestro pasado? Quitarle el único poder que tiene. Se llama nuestra atención. ¿Quieres quitarle poder a alguien? Quítale tu atención. Y le quitaste totalmente el poder. Es una manera de ignorar. En el término espiritual se llama olvidar. El Señor olvida las cosas. Pero quiero decirles algo. Espiritualmente, en los términos de olvidar, hay términos en griego y en hebreo. Quiero que entiendan esto que les voy a decir. Y aunque la Reina Valera, la Biblia que comúnmente leemos, habla muchas veces de textos de olvidar, en realidad el único que tiene la capacidad para olvidar es Dios. Nosotros no. Así que el término para nosotros no es olvidar, es ignorar y o superar. Usted no puede olvidar una situación dolorosa, no la puede olvidar, pero sí la puede superar. Usted no puede olvidar un rencor o una palabra hiriente. No la puede olvidar porque la puede recordar, pero sí la puede superar o ignorar. Pero tú decides quién vive adentro de ti.
Porque nadie puede hacerte sentir mal sin tu consentimiento. No es que la gente te hace enojar, es porque tú dejas que te enojes. No es que por tu culpa estoy triste, es porque tú quieres estar triste y buscas al culpable. Pero el único culpable de todo lo que pasa dentro de ti eres tú. Eres el culpable por todo lo que has permitido. En tu inocencia sucedieron cosas, pero ya no eres inocente. Ahora eres maduro, tienes 13, 14, 15, 18, 20, 40, 50 años. No te puedes agarrar de la inocencia porque tienes la madurez y las herramientas en Cristo para salir adelante, para no estancarte, para superar dolores, para superar pérdidas, para decir basta ya a ciertas circunstancias. En ese sentido quiero que vayan conmigo a Hebreos 11, versículo 7. Está hablando Dios de los héroes de la fe. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Y dice el 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció sin salir al lugar donde iba. Dice el 11, por la fe la misma Sara también. Y dice en ese contexto, póngame atención, ¿sabe de quién está hablando Dios? De los héroes de la fe. Hablando de los héroes de la fe. Pero qué curioso, esos hombres que él menciona y mujeres tuvieron muchos errores. Abraham dijo que su esposa era su hermana, su sobrina, su prima. Ahí echó mentiras. Se metió con otra mujer, tuvo otro hijo. Moisés asesinó. Noé se emborrachó. ¿Y por qué no está ahí? ¿Qué pasa cuando Dios dice ellos son héroes de la fe y al final menciona incluso que les contaré de David, de Sansón, de Jefté? A ver, Dios mío, ¿de qué me estás hablando? Estás hablando de hombres que se equivocaron y los estás poniendo como héroes de la fe. Aquí está el principio. ¿Quieren aprenderlo? Creo que vamos a aprenderlo juntos. No se les olvide que acabamos de leer Hebreos. Isaías 43, 25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus. ¿Cuál es la revelación de ese texto? Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Piénselo, quiero que lo piense. Dios dice, yo borro tus rebeliones por amor a mí mismo. Pareciera ser que lo correcto debería ser, yo borro tus rebeliones por amor a ti. Dios no dice, yo borro tus pecados porque te amo, aunque nos ama. Dice, yo borro tus rebeliones por amor de mí mismo. Dios te ama mucho, pero se ama más Él que a ti. Por eso el principio dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y como Dios se ama mucho, ponga atención a esto porque esto es liberador. Como Dios se ama mucho, prefiere olvidar cosas que tú o yo hemos hecho y tomarlas, como dice Miqueas, y tirarlas al fondo del mar, para que cuando Él nos vea en la cara, cuando Él nos vea adorar en su presencia, en realidad Él no esté recordando tantas cosas malas que hemos hecho, tal vez hasta el día de hoy, porque Él se ama tanto que no puede ser un Dios que tenga malos y contaminados recuerdos. Solo una persona que no se ama, que tiene poca autoestima, que no se valora, hace de su tranquilidad un caos, de su descanso una pesadilla y permite estar como, perdón por la comparación, con las vacas. ¿Qué están haciendo? Están masticando siempre, mastican y mastican y mastican. Tienen 4 estómagos, mastican y mastican y mastican y mastican y mastican. Dios dice, por amor a mí mismo no tengo mente ni corazón para estar recordando lo que me hiciste, lo malo, sino entonces te voy a condenar. Y porque me amo mucho y quiero estar en paz, por amor a mí mismo borro tus rebeliones. Ese es un principio.
Ahora compare este versículo con Miqueas 7. Ya estamos en la última parte, Miqueas 7. Después de Nahum está Miqueas, pues está igual, pastor. Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo. Después de Jonás. Miqueas 7. ¿Lo tienen? Miqueas 7, versículo 18. ¿Lo tienen? Ponga atención. Miqueas 7, 18 dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita ¿en qué? En misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mal todos nuestros pecados. ¿Qué hace Dios con lo malo que hacemos nosotros? Lo agarra y lo echa en el fondo del mar. ¿Qué hacemos nosotros con lo malo que nos hace la gente? Lo agarramos, lo metemos en la cabeza y no hay manera que nos lo quiten de ahí. No te voy a perdonar. Nunca me voy a olvidar de lo que hiciste. Aquí lo llevo en mi corazón. Es el cautivo, en cautiverio, en el encarcelamiento. Por más difícil que para muchos parezca, o imposible que para muchos parezca, les dije, tenemos que aprender a soltar. Y la palabra soltar, explicada e interpretada en la Biblia, es lo siguiente. Diga conmigo, soltar significa perdonar. Si usted no está dispuesta a perdonar, nunca encontrará la libertad. Para nosotros, soltar es perdonar. Y quien no perdona es esclavo. La única parte libertadora en nuestras vidas, lo que abre la puerta y el acceso a que seamos verdaderamente libres, tiene que ver con acciones nuestras hacia los demás. Porque cuando tú perdonas no eres tonto. Cuando tú perdonas eres libre. Cuando tú perdonas o cuando tú sueltas, decides vivir sin cadenas y empiezas a caminar en la vida desde una perspectiva de paz, de tranquilidad y de gozo. Porque cuando nos agarramos, repito, del dolor, de la traición, entonces lo que hacemos es colgarnos de aquello y aquello termina por hundirnos. Porque voy a ponerte un ejemplo. Puede ser que estés enojado con alguien. Es más, puede ser que ni siquiera quieras verla o puedas verlo. Y puede ser que ese alguien, mientras tú estás en tu casa enojada, enojado, incluso perdiendo el sueño, el otro esté dormido. Porque el resentimiento, el coraje, el odio o cualquier cosa es un veneno para quien lo trae, no para el otro. O sea, si tenerle coraje al otro le hiciera daño, el mundo estuviera desaparecido. Imagínate que traerle coraje a tu esposa le hiciera daño. Traigo coraje a mi esposa y la otra le diera un infarto, ¿no? Pero no es así. Tú puedes traer algo contra el otro y el otro estar en paz. O sea, lo que traemos, lo que cargamos es lo que termina hundiéndonos. ¿Qué necesitamos? Soltar, perdonar, confesar y ser libres. Pero el perdón solo sale de esta boca, de aquí. De aquí sale. El perdón es algo que nosotros debemos decidir, porque el perdón es una decisión, no un sentimiento. Que aunque involucra un sentimiento, el perdón involucra una decisión. Cuando tú perdonas, eres verdaderamente libre. Muchas personas, incluso matrimonios, no pueden ser plenos desde la última vez que hubo un golpe,
A lo mejor una traición, una infidelidad o una mentira, ni siquiera una infidelidad o adulterio, pero una mentira, un engaño, una situación entre ella y él. Hay muchos matrimonios que están juntos, pero como no se han perdonado, solo sucede que cuando tienen una nueva discusión sale a relucir aquello. Y aparentemente se componen las cosas, las aguas se calman. 3 meses después, la misma discusión en otra tonalidad, pero sale aquello. Y siempre sale aquello, y siempre sale aquello, y siempre sale aquello, y siempre sale aquello. Evidentemente uno de los dos o los dos están encarcelados. Por lo tanto, garantizo que ese matrimonio, si vive en esas condiciones, no puede ser pleno ni feliz. Solo se aguantan, y aunque se escuche feo, se soportan el uno al otro. Porque hay algunos que en vez de decirle al otro te amo, le tenés que decir te soporto. En vez de decir cuánto te admiro, es cuánto te aguanto. ¿Por qué? Porque hay sentimientos tóxicos que si no los soltamos y no decidimos ser plenos y avanzar, vamos a caminar encadenados. Y el problema es que sabiendo que es malo, queremos cargar con eso. ¿Y qué sigue después del odio, del rencor, del coraje, de las situaciones emocionales donde no somos libres? Siguen las enfermedades y siguen las malas decisiones. Tenemos que ser verdaderamente libres, y la libertad que nosotros necesitamos tener es una libertad diseñada tanto de Dios para nosotros como de nosotros decidir darle libertad a otros. Vaya conmigo a Mateo 6 para terminar. Mateo 6, versículo 14. Si perdonan al hombre vuestras ofensas. ¿Y qué sigue? Qué buena onda Dios, ¿no? Hay una cláusula para el perdón. ¿Qué representa el perdón de Dios a nuestras vidas? Librarnos del infierno. Eso representa el perdón de Dios para nosotros. Porque si el Señor no nos perdona, significa que nuestros pecados nos van a llevar a la condenación. Y entonces dice el Señor, si perdonan a los hombres, es una cláusula, ahí está en la Biblia, no se la está inventando el pastor, y la está diciendo Jesús mismo. Si ustedes perdonan a los hombres las ofensas, también vuestro Padre les va a perdonar. Pero luego lo cambia. Pero si no perdonan, Él tampoco los perdona. ¿Sabes qué significa no ser perdonado por Dios? Significa vivir en una cárcel. Porque haz de cuenta que estás detrás de las rejas, que no quieres soltar el orgullo, el odio, el resentimiento, porque no quieres decir te perdono por lo que hiciste. Y sabes que suelto esto, y estás tras las rejas y no puedo, es que lo que me hicieron esto, y estás ahí tras las rejas, y Dios te ve tras las rejas, y como ve que no perdonas, Dios te dice, y ahí te quedas, le dice Dios. ¿Qué dice Dios? Si no perdonas, no te perdono. ¿Quieres que te perdone? Dice el Señor. Yo digo, sí Señor, quiero que me perdones. Y me dice el Señor, perdona. ¿Cómo? Perdona. ¿Quieres que yo perdone tus pecados y que tenga compasión de ti? Y tú no quieres tener compasión y misericordia de los demás. ¿Quieres crecer espiritualmente? Empieza por el perdón. Y a la primera persona que debes perdonar es a ti misma, porque la culpa es destructiva. Perdónate. No eres perfecta. Hay cosas que tal vez nadie sabe, solo tú y Dios, pero eso te culpa. Perdónate. Si Dios te perdonó y arrojó al fondo del mar tus pecados, ¿sabes qué dice ese mar? Hay una lanchita en ese mar donde Dios sepulta todos tus pecados y los míos. Hay una lanchita con un letrero que dice no pescar. Lo que Dios ya sepultó, usted no vaya a desenterrarlo.